Hijos, quiero que escuchéis esta historia. Veréis, la historia no son solo cosas que pasaron hace mucho tiempo. No es una lista de fechas y de reyes que hay que aprenderse. En realidad, son decisiones. Decisiones que alguien tomó en un momento concreto, a lo mejor cuando tenía miedo o cuando se sentía muy solo, y cuando nadie, ni siquiera esa persona, sabía si iba a ganar. Y esta historia nuestra empieza en un sitio llamado Castilla, hace ya mucho, mucho tiempo. Tenéis que imaginaros un reino que era muy grande, sí, pero también muy inestable. Un lugar donde las familias nobles más poderosas no siempre obedecían al rey y se peleaban entre ellas, creando un desorden constante. Y justo ahí, en medio de todo ese lío, nace Isabel. Pero fijaos, ella no nació para ser reina, para nada. Por delante de ella en la fila para el trono estaba su hermanastro, el rey, y poco después nació su hermano pequeño, Alfonso, que la alejaba todavía más de la corona. Así que Isabel va creciendo y lo ve todo con sus propios ojos. Aprende muy de cerca cómo funciona el poder de verdad, quién manda, quién obedece solo cuando le interesa, y lo más importante, se da cuenta de lo débil que se puede volver un reino cuando nadie es capaz de poner un poco de orden. Pasan los años y cuando el rey Enrique muere, toda esa inestabilidad que había estalla. De repente, Castilla se parte en dos. Una parte de los nobles apoya a Juana, que era la hija del rey, pero otra parte, muy importante, apoya a Isabel, porque no creían que Juana tuviera que reinar. Aquello ya no era un asunto de familia, era una auténtica lucha por el control de todo el reino. Imaginaos la presión que tenía Isabel en ese momento. En aquella época, el matrimonio de una princesa no era una cosa personal, de amor. Era la alianza política más importante que se podía hacer. Si se casaba con la persona equivocada, podía perderlo absolutamente todo. Pero Isabel entendía esto mejor que nadie, y en contra de lo que muchos querían para ella, tomó su propia decisión. En secreto, eligió casarse con Fernando, que era el heredero del reino de al lado, el reino de Aragón. Pero que no se engañe nadie, ¿eh? Esto no fue un cuento de hadas. Fue una jugada muy inteligente, una unión estratégica. Estaba todo pensado para juntar sus fuerzas, para conseguir el apoyo militar y político que necesitaba para poder defender su derecho al trono. Claro que una decisión así de importante tuvo consecuencias, y muy serias. De inmediato, empezó una guerra en Castilla, una guerra civil. Durante varios años, los que apoyaban a Isabel y los que apoyaban a Juana se enfrentaron en el campo de batalla. Fue en una guerra larga y muy difícil, pero poco a poco, con alianzas inteligentes y una determinación enorme, el bando de Isabel fue ganando terreno. Y al final se impuso. Y fue entonces cuando, por fin, la reconocieron como reina de Castilla. Y en cuanto llegó al trono se puso a trabajar junto a Fernando. Empezaron a aplicar todo lo que ella había aprendido de pequeña, que hacía falta un poder fuerte y ordenado. Juntos se dedicaron a limitar el poder de los nobles que no obedecían y a gobernar como una fuerza unida, poniendo los cimientos de una monarquía diferente. Es que su llegada no fue solo un cambio de nombre en el trono, fue el principio de una transformación enorme. Fue el paso de una Castilla débil, dividida y caótica a una monarquía mucho más fuerte y organizada, con un proyecto claro. Por supuesto, esto era solo el comienzo. Aún le quedaban por delante decisiones muy, muy importantes, de esas que acaban cambiando la historia no solo de un país, sino del mundo entero.